Vamos a arrancar la conferencia del día de hoy sobre tendencias y desafíos de recursos humanos, hablando en primer lugar de cuáles son las principales tendencias que estamos viendo en la gestión del capital humano hoy. Luego con Gonzalo vamos a ver un poco más cómo bajar estas tendencias a tierra, qué herramientas tenemos disponibles, cómo podemos trasladar esto que está ocurriendo en el mercado a la gestión cotidiana en nuestras organizaciones, ¿sí? Así que vamos a arrancar comentando tres tendencias fuertes en todo lo que está impactando en la gestión del capital humano hoy. La primera tendencia, van a ver que no es novedad, los que sean profesionales de recursos humanos acá y se dedican cotidianamente a luchar con la gestión de las personas, a luchar con los gerentes, para que nos escuchen en esto de gestionar a la gente en las organizaciones. Esta primera tendencia no los va a sorprender y tiene que ver con que las personas son lo más importante, las personas primero. Hace 10 años que lo venimos escuchando, ¿verdad? Las personas son el activo más valioso, ¿lo escucharon? Alguna vez, ¿no? Todos los decimos y es buenísimo, porque además delante del grupo de personal, qué mejor que decir esta frase. Prueben en la fiesta de fin de año decir sin ustedes no somos nada, sin las personas esta empresa no funciona. Ahora, cuando hay que acortar costos, ¿no? Cuando aprieta, cuando la rentabilidad no es la esperada, ¿qué es lo primero que recortamos? Gente, capacitación, inversión en personas. Con lo cual, desde el discurso funciona muy bien, desde la práctica, más o menos, ¿sí? Es lógico, invertir en personas tiene un alto nivel de incertidumbre. No es lo mismo invertir en una máquina, que ya sabemos que la vamos a amortizar en 10 años, ya sabemos qué producción nos va a dar. Podemos valorar esa producción en el mercado y con lo cual podemos rápidamente calcular el retorno sobre la inversión. Ahora, ¿cómo calculamos la inversión, por ejemplo, en capacitación de los líderes? ¿En cuánto tiempo la recuperamos? ¿Sabemos? ¿Lo podemos calcular? ¿Qué garantía tenemos que esos líderes en los cuales hemos invertido no se nos vayan mañana? Epa. Entonces, claro, desde el discurso muy fácil, desde la práctica es un poquitito más difícil. Ahora, estamos convencidos hoy que las personas en el proceso de creación de valor son lo primero. Y yo diría lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto. ¿Sí? Porque soy exagerada y porque soy profesional de recursos humanos. ¿Sí? Pero además porque realmente hoy las personas están teniendo un impacto tremendo en la posibilidad de construir valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el factor diferenciador para competir en la nueva economía. Y ahí vamos a temas un poquitito más complejos. Desde que la oferta igualó la demanda y ya no somos los únicos en el mercado que venden nuestros productos y los servicios, estamos todo el tiempo en la lucha de la diferenciación. Porter decía, no hace falta ser, no alcanza con ser más o mejor, hay que ser diferente. Y en esto de la búsqueda de lo diferente hemos transitado por un montón de diferenciadores. Precio, producto, funcionalidad, servicio, hemos vendido soluciones. Hoy estamos encontrando que las personas construyen el factor diferenciador que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con la experiencia. Estamos en las puertas de una nueva era de construcción de valor. Ustedes saben que hemos transitado varias eras en términos de cómo construimos valor. La primera fue la era agraria, en donde el trabajo era artesanal. El lugar físico donde se desarrollaba el trabajo era el propio hogar, la propia casa. Luego vino la revolución industrial. Con la revolución industrial arrancaron las fábricas. Se traslada de la familia y de la casa el lugar de trabajo a las organizaciones. Aparecen todos los conceptos taylorianos de eficiencia, la medición del tiempo, la especialización del trabajo. Y el producto empieza a ser protagonista. Taylor, que fue el gurú de ese momento, le traspasó toda su teoría a Ford y Ford hizo escuela. Hizo escuela de la especialización, hizo escuela de la automatización, de la especialización del trabajo y creó un nuevo tipo de trabajador, el blue collar, ¿lo escucharon? Todos lo escuchamos, ¿no? Blue collar, el trabajador manual, que se especializaba justamente por ser muy hábil o tener mucha fuerza para desarrollar una actividad. Luego vino la tercera era. ¿Cuál fue? Agraria. La tecnología fue el medio, la era de la información, ¿sí? Si la máquina de vapor con la revolución industrial fue el emblema de la era productiva, la computadora es el emblema de la era de la información. Y con la era de la información viene un nuevo tipo de trabajador, el white collar. ¿Qué es el white collar? El trabajador de conocimiento, el trabajador intelectual que agrega valor no por lo que hace, sino por lo que piensa. Y estamos en las puertas de una nueva era, la era conceptual. ¿La escucharon mencionar? La era conceptual, en donde no nos vamos a diferenciar ni por el producto ni por el servicio, sino nos vamos a diferenciar por la experiencia. Esta sí es una palabra que se escucha, el concepto de vender experiencia. Las automotrices ya no te venden más un auto, te venden la experiencia de la velocidad. ¿Escucharon? ¿Sí?
venía a vivir una experiencia. Y la experiencia tiene componentes distintos al producto y al servicio. Tiene un buen producto, tiene un buen servicio, pero además tiene un componente emocional. Hay un libro que a mí me encanta, que cuenta esta historia mucho mejor de lo que la acabo de contar yo en 2 segundos, que es el libro, ahí está, La Sociedad de los Sueños, del Rolf Jason, que hace toda esta recapitulación. Simplemente les traje esta frase poética. Dice, el sol se está poniendo en la sociedad de la información, que es donde estamos viviendo. Hemos vivido como cazadores y granjeros en la era agraria, hemos trabajado en fábricas en la era productiva, ¿sí? Y ahora estamos viviendo en una sociedad basada en la información cuyo ícono más emblemático es la computadora. Bueno, señores, ahora estamos en las puertas de un nuevo orden social y económico. Estamos en la sociedad de los sueños, una cuarta era en esto de cómo se construye valor. Los futuros productos y servicios deberán apelar a nuestros corazones, no solamente a nuestra cabeza. Debemos sumar valor emocional a productos y servicios. ¿Qué es sumar valor emocional a productos y servicios? Díganme una marca que suma valor emocional. Coca-Cola, que te vende felicidad. Joder, ¿no? Fuera español, qué bárbaro. Yo que soy adicta a la Coca-Cola y la creo, la compro. Otra marca que vende experiencia, que vende emoción. ¿McDonald's? Starbucks. Starbucks es el rey de la experiencia también, ¿sí? No vende solo café. Apple. ¿Alguien es fanático de Apple acá? Son interesantísimas las charlas de la gente que es fanática de Apple, ¿no? Porque es irrebatible todo lo que dicen. Te miran y te dicen, no entendés. Una vez que entras al mundo Apple, vas a entender. Y una vez que entras, no salís más. Digo, no sé, te lava el cerebro, Apple tiene, ¿no? Tiene una conexión emocional tan fuerte de la marca que tiene que ver con esta venta de experiencia, ¿sí? Ahora, para sumar valor emocional, ¿cómo hacemos en nuestra oferta de valor? ¿Quién da valor emocional? ¿Quién da la parte emocional? Las personas. Se ha avanzado muchísimo en la robotización, en la automatización, ¿vieron, no? ¿Sí? Ahora, todo lo que se ha avanzado en la tecnología tiene que ver con reemplazar funciones típicas de qué tipo de trabajador. ¿El manual? ¿El intelectual? No, el manual, ¿sí? Con lo cual todavía los trabajadores intelectuales zafamos que nos automaticen. Ahora viene un nuevo tipo de trabajador, que es más difícil de automatizar que el intelecto. Teníamos el blue collar, el trabajador manual, ¿sí? En la era productiva. Teníamos el trabajador intelectual o de la información, o el white collar en la era de la información. ¿Y ahora qué trabajador se viene? Sí, el creativo. Emotional collar, exactamente, el trabajador emocional se viene, que se diferencia justamente no por su capacidad intelectual, sino por su capacidad de ser empático, de crear vínculos, de relacionarse con un otro, de dar ese valor emocional, ¿sí? Es el trabajador que va a ofertar la experiencia. Con lo cual, para sumar valor emocional, ¿qué necesitamos, señores? Inteligencia emocional y gente. ¿Y la inteligencia emocional en qué packaging viene? No se puede meter en otro packaging. Esa es la buena noticia. Todavía no hemos podido lograr que un robot reconozca emociones o rastros faciales, ¿sí? O gestos. Con lo cual, por ahora, esta nueva competencia que necesitamos, que es la inteligencia emocional, viene en un packaging que somos nosotros, con lo cual vamos bien. Hay que ver si lo tenemos adentro, porque tener el packaging no te garantiza el talento. Las organizaciones no necesitan gente. Saben esto, ¿no? ¿Qué necesitan las organizaciones? No, bueno, para hacer dinero, ¿qué necesitan las organizaciones? Talento, capacidades, competencias para hacer cosas. Lo que pasa es que el talento viene en este packaging, ¿sí? ¿Ok? Cuando el talento se pueda separar de este packaging, estamos en el horno. ¿Ok? Por ahora no, por ahora vamos bien con este nuevo tipo de trabajador, ¿sí? Entonces necesitamos personas. ¿Quién lo hará? La gente. Miren este libro. Por fin encontré un libro que lo diga. ¿Qué dice? Empleados primero, clientes después. Porque en el mundo de la experiencia y de valor emocional, se ha comprobado que una persona no puede ofertar una experiencia si no está bien primero esa persona. Y esto ya lo hemos comprobado miles de veces como consumidores cuando nos atiende alguien, ¿o no? ¿Sí? Con lo cual, si la persona está bien, si la persona se siente cómoda en esa empresa, si está orgulloso del servicio que vende, si tuvo un buen día, ¿cómo nos va a tratar? Va a tener mucha más posibilidad de entregar emocionalmente bien esa experiencia al consumidor, ¿sí? Como la entrega tiene un componente emocional altísimo, tenemos que estar emocionalmente bien primero nosotros. Con lo cual se cumple esta ley. Si las personas están muy bien, las personas van a dar un buen servicio, ¿no?
¿sí? Si las personas dan un excelente servicio, el servicio se va a ocupar ¿de quién? De los clientes. ¿Sí? Los clientes se van a fidelizar, voy a construir mucha más lealtad, van a insensibilizarse con respecto a la oferta de la competencia. Una de las cosas que hemos comprobado, que cuando hay un vínculo emocional entre el cliente y la marca, este cliente se insensibiliza. Y no se cumplen las leyes económicas. Sube el precio y sigue comprando. Bueno, si se va al doble, no, pero sube un poco el precio por arriba del mercado y sigue comprando. Hay una pequeña falla y no se enoja porque tiene un vínculo emocional, la perdona. ¿Sí? Entonces la apuesta es cómo insensibilizo a mis clientes a través de otorgar una experiencia con alto componente emocional. Esto me garantiza la lealtad de los clientes. Si tengo muchos clientes leales, ¿qué tengo? Ganancias. ¿Sí? La ganancia, si tengo muchas ganancias, ¿qué tengo? Posibilidad de invertir. Y si tengo posibilidad de invertir, puedo crecer. Y si estoy creciendo, tengo futuro. ¿No son las personas primero? Bueno, si a esta audiencia no la convenzo, estoy en el horno, ¿no? Sí, me tienen que decir. Sí. Muy bien. Primera tendencia. Segunda tendencia. ¿Cómo hay que tratar a los empleados? Como se lo merecen. No. Con rigor. Con mano dura. Como un cliente, exacto. Como un cliente. Entonces, si las personas son lo primero y tengo que tener a la persona emocionadísima de trabajar en mi empresa para que con esa emoción brinde un servicio emocionado al cliente, ¿cómo hay que tratarlo? Como un cliente. Ahora, fíjense en la bibliografía y en la práctica cómo usamos los verbos. Al cliente, ¿qué hacemos? Lo atraemos, lo seducimos, lo vamos a buscar, le hacemos promesas, hacemos campaña electoral para atraerlo. Una vez que lo tenemos como cliente, ¿qué hacemos? Antes de fidelizarlo. Desarrollar. Es la palabra elegante, pero ¿qué quiere decir desarrollar? ¿Cómo le habré hecho más cosas? ¿No? En realidad, ¿cómo hago para, lo digo como lo dice en el libro, para no quedar tan mal, ¿cómo hago para aumentar el valor del cliente? Dicen los libros. Aumentar el valor del cliente, ventas cruzadas, venderle más servicio, extender el ciclo de vida del cliente, etcétera. ¿Sí? Eso es desarrollar elegantemente al cliente. ¿Qué es maximizar el valor del cliente? Básicamente. Y una vez que lo maximizo, ¿qué hago? Lo fidelizo. ¿Sí? Fíjense cómo utilizamos los tres mismos verbos, pero para la gente. ¿Qué decimos? Ay, perdón. A la gente la reclutamos. ¿No es interesante? Seguro hay alguien acá que trabaja en el área de reclutamiento y selección. ¿No es buenísimo? O sea, al cliente lo atraemos, a la gente la reclutamos. ¿De dónde viene la palabra reclutar? ¿Y por qué utilizamos palabras militares en el mundo de las emociones? Porque en realidad no es una palabra nueva, viene de la época de Taylor. Cuando por primera vez se construyen las grandes organizaciones y se empieza a hablar de la eficiencia del trabajo y empezamos a estudiar cómo organizar a tanta gente en un ámbito productivo, no teníamos mucho benchmarking, gente. No había universidades que te daban estas charlas. Entonces dijimos, vamos a copiar en algún lado. ¿Dónde sacamos las best practices? Y dijimos, ¿qué otras dos grandes organizaciones gestionan mucha gente y la organizan? La Iglesia y el Ejército. La Iglesia tiene la fe. Está por el horno. Las empresas, fe, ¿no? El dogma, bueno, no sé, alguna, no sé. Bueno, pero tan fuerte como la Iglesia, no. Esta cosa de no necesitamos ver para creer en la Iglesia. Sin embargo, las organizaciones sí. Entonces la Iglesia no sirve y entonces sacamos muchas prácticas del Ejército. Reclutar. En vez de desarrollar, maximizar el valor del empleado, ¿qué le decimos? Disciplinar. Hay que lograr que el empleado nos haga caso. ¿Sí? Y en vez de fidelizar, decimos retención del talento, que es un concepto bastante moderno incluso, la retención del talento. ¿Qué diferencia hay entre retener y fidelizar? Retener es en contra de tu voluntad. Ojo que hay empresas que te retienen como cliente. Denme un ejemplo. Los contratos duros. ¿Hay alguien de telefonía celular acá? Digo, avísenme si no hablo mal, pero la letra chica. Viste que te haces cliente en un microsegundo, pero para deshacerte tardás 6 meses. Toda la letra chica, eso es retención, ¿sí? Con lo cual, a los empleados los retenemos y a los clientes los fidelizamos. Ya estas palabras no corren más. Si queremos tratar a los empleados como clientes, tenemos que, en vez de reclutar, atraer. Y en el concepto de atraer, tenemos que crear una marca empleadora en el mercado. Hay un mercado de clientes donde nos posicionamos, pero hay un mercado del talento, que es escaso, ¿sí?
Y hay muchas empresas que están luchando por ese mismo talento. ¿Cómo voy a hacer para posicionarme de tal manera que alguien que quiera trabajar y tenga valor en términos del talento que tiene, quiera venir a trabajar en mi empresa? Haciendo la misma tarea de marketing que hacemos en el mercado de clientes. Me posiciono, eso se llama employee branding o marca empleador, ¿sí? Que ya lo habrán escuchado. ¿Por qué? Hoy, ¿quién construye posicionamiento de marca en el mercado de talento? ¿Quién posiciona o desposiciona una marca en el mercado de talento? ¿La empresa? ¿Quiénes? Los propios empleados. Lo mismo que los clientes posicionan y desposicionan un hotel en TripAdvisor, ¿sí? O un restaurante en Guía Olio. Bueno, RealRef, métanse si quieren, RealRef, www.realref.com. Dan ranqueada a las empresas. ¿Quién es un TripAdvisor de empresas? ¿Quién las ranquean? Los pasantes, los empleados. Dicen, no vengas a trabajar acá porque te dicen que te van a dar capacitación y te tienen sacando fotocopias 6 meses. Sí, métanse, es muy interesante. Claro, entonces se posiciona. O sea, el chico que va a ir a buscar trabajo, ¿a quién le va a quedar más? ¿A la página oficial de la empresa o a este portal? A este portal. Con lo cual, si quieren trabajar en employee branding, primero empiecen por adentro. Porque los empleados que tengan, sí construyan un posicionamiento en el mercado, ¿sí? Con lo cual, no sirve más reclutar, hay que atraer. Reclutamiento y selección no sirve más, hay que atraer el talento que tenga ganas de venir a trabajar con nosotros. Tacho reclutar, pongo atraer talento. Espero que dentro de 10 años veamos en los libros un nuevo proceso que se llama atracción de talento, ¿sí? No más reclutamiento y selección. Disciplinar no sirve más. En los 100 años que tiene la empresa moderna, no fuimos muy creativos, utilizamos solamente 2 métodos para alinear a la gente. Miren qué elegante lo digo. Para lograr que la gente haga lo que yo quiero que haga, utilizamos 2 herramientas. Solo 2. ¿Cuáles? Muy bien. Zanahoria, látigo. ¿Sí? Solo que le pusimos distintos nombres, depende de la época. La zanahoria hoy tiene un nombre bono, tiene como nombre fashion. ¿Sí? La zanahoria es el premio, el látigo es el castigo. ¿Sí? Daniel Pink, se lo súper recomiendo a este señor, que este es su último libro. Dice que en realidad la zanahoria, o sea, los premios y los castigos, lo único que hacen es mover, no te motivan. Te mueven a hacerlo. No lo haces porque tenés ganas de hacerlo. ¿Sí? Lo haces por la esperanza de lograr un premio o con la ilusión de eludir el castigo. Te mueve. ¿Sí? Acá hay una señora embarazada, no lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con el señor. Al frente, por favor, acá. No hagan esto en sus casas. Mírame. Un premio. ¿Cómo funciona el premio? El premio funciona así. Te atrae el premio. ¿Sí? Te atrae. La zanahoria. Yo tenía un jefe que me decía, la zanahoria está delante, nena, me decía todo el tiempo. Digo, ¿dónde está? No la veo. No la alcancé nunca en esa empresa. ¿Sí? Ahora me movía. ¿Sí? ¿A qué le dijeron esta frase? La zanahoria era muy típica de los 90, Los que tienen mi edad. Bien, te mueve. ¿Vos tenés ganas de venir? No. Pero, bueno, si tengo que hacer este torre de trabajo por este premio, dale, te lo hago. Pero no tenés ganas de hacer el trabajo, venís por el premio. Entonces te muevo, no te motivo, ¿sí? ¿Cómo funciona el castigo? Date vuelta. El castigo funciona así. ¿Sí? También te muevo. Nada más que no te atraigo, te empujo. Muchas gracias, caballero. Veo que no era algo de riesgo. Te mueve. Claro, se podría haber hecho esto también, ¿no? El palo te mueve, ¿sí? Pero te mueve no porque lo haces, no porque tenés ganas de hacer el trabajo, sino porque querés evitar que te peguen, que te saquen el premio por productividad, el premio por presentismo, que te suspendan, que te aperciban, que te despidan. Ahora, lo haces, pero ¿cómo lo haces? Con miedo. A contragusto. Y cuando lo haces solo por el premio, ¿cómo lo haces? También lo haces a contragusto. Lo haces solo por el premio, no porque te parece que está bien lo que estás haciendo. ¿Sí? Pídanle a un hijo que ponga en la mesa. Y díganle que después de poner la mesa le vas a regalar un iPod. ¿Cómo te pone la mesa el pibe? Listo. ¿Vieron las mujeres como somos? Que le pedimos a nuestro marido que ponga en la mesa y no nos alcanza. Queremos que la ponga con ganas. ¿Viste? Le decimos, no, pero no me alcanza. Yo quiero que te guste poner la mesa. Bueno, lo mismo que hacemos nuestros maridos, hacemos en las empresas. ¿Sí? Le ofertamos un premio, le amenazamos con un castigo, pero también queremos que le guste. Es muy difícil. ¿Sí? Con lo cual, hoy la clave, ¿cuál es? Dejar de utilizar premios y castigos, perdí el pasador, acá está, y empezar a trabajar en lo que Daniel Pink llama
la fuerza intrínseca de hacer las cosas porque quiero, de hacer las cosas porque me gustan, de hacer las cosas porque creo que es lo correcto para hacer. Eso se llama motivador intrínseco. Encontrar la motivación adentro y no en el afuera. ¿Cómo? Complicadísimo. Da para otra charla. ¿Sí? El secreto. El secreto, claro. ¿Viste? Ahora falta que pongan un libro que diga el secreto. Flow. En el trabajo. Claro, flow. Ahora hay una teoría de la motivación que es la teoría de flow. ¿Sí? Que yo explico muy bien porque mi marido se queda jugando a las consolas de juego hasta las 4 de la mañana por la teoría de flow. Claro, no tiene ningún beneficio. Al contrario, te perjudica y sin embargo no puedes parar de hacerlo. ¿Sí? Esa es la teoría del flow, que es de los años 70, by the way, ¿no? Digamos, ahora la retoma Pink en su libro. Muy bien, con lo cual, disciplinar no va más, vamos por la motivación. La fuerza intrínseca de la motivación. Retener no sirve más. Y Daniel Pink dice esta frase: hay que pagarle a la gente de tal manera de sacar el tema de la plata de la mesa. Obviamente, si estoy pagando 30% por debajo del mercado, todo el tiempo voy a tener el tema del dinero. Si tuve un 8% de inflación y yo ese año no aumenté el sueldo, todo el tiempo voy a tener el tema del dinero haciendo ruido. Con lo cual, pagar bien a la gente no motiva, pero elimina la insatisfacción. Y yo no puedo motivar si tengo gente insatisfecha. ¿Sí? Pero pensar que por pagarle a la gente va a salir como loca a hacer algo, o se va a quedar y va a entregar su lealtad toda la vida a la empresa, también es una ilusión. ¿Sí? Hoy, cuando hablamos de retener o de fidelizar, hablamos del salario emocional. Además del salario fijo, del salario variable, estamos incorporando un nuevo tipo de salario, que es el salario emocional. ¿No paga cargas sociales? Buena noticia. Porque creo que todavía no sabemos cómo calcularlo. El día que sepamos, ya nos van a aprovechar con cargas sociales. No. ¿Qué es el salario emocional? Es sentirse bien, orgulloso de estar en la empresa, decirle a todos, miren, yo estoy en una empresa fantástica. Esa es una consecuencia del salario emocional. Sentirte contento de estar en la empresa. Ahora, ¿qué te da la empresa para que vos, más allá del sueldo, del variable, de todos los beneficios, a vos te guste estar en la empresa? Por ejemplo, para vos será un buen ambiente de trabajo, ¿sí? Para otra persona será la oportunidad de aprender y todo el tiempo hacer cosas distintas. La otra persona será, tengo un jefe que me motiva como loco, lo admiro al jefe, lo admiro, y ese es mi salario emocional. ¿Sí? Me conseguí novia en el trabajo. Eso es salario emocional. ¿Sí? Me hice un grupo de amigos con el cual voy a jugar al fútbol. Es salario emocional. Trabajo con gente de mi edad que me divierto. Es salario emocional. Ha cambiado también, porque antes no era bien visto que tuvieras tu pareja dentro de la empresa. Aún todavía te voy a decir que hay algunas empresas que te permiten el noviazgo, pero si te vas a casar uno tiene que renunciar. Aún. Sí, por supuesto. Sí. Y también estaba la tendencia a no contratar familiares en el ámbito de trabajo. ¿Sí? Con lo cual, el salario emocional tiene que ver también con ofertar una experiencia al cliente, al cliente, sí, al empleado, ¿sí? Y esto te fideliza. Tercera y última tendencia. Si querés que tu personal dé un excelente servicio, primero tenés que dar un excelente servicio a tu personal. Alguien que es maltratado internamente, que es castigado, que le gritan, traslada ese comportamiento ¿a quién? Al cliente que tiene que atender. Entonces, para dar un servicio de excelencia, primero hay que ofertar desde adentro un servicio de excelencia a quien luego va a dar el servicio al cliente externo. ¿Sí? Tercera y última tendencia. El liderazgo es... ¿Cómo? Es fundamental, sí. Hay un agujero de liderazgo. ¿Vieron todo lo que se habla de liderazgo? No hay liderazgo, hay muchos jefes, pocos líderes, ¿sí? Ahora está cambiando el concepto de liderazgo. Con lo cual está cambiando el concepto de mando, está cambiando el concepto de poder también. El liderazgo es servicio. ¡Ja! Esto sí que es duro. Liderazgo es servicio. Andá a decirle a un jefe que está al servicio de su gente. De vuelta, andá a decirle a un jefe que está al servicio de su gente. Que su rol principal es servir a sus colaboradores. ¿Cómo la ven? En el discurso estaba, las puertas de mi oficina estarán siempre abiertas para que... ¿Para qué venís? Claro, están reabiertas. Claro, yo trabajaba en IBM y me acuerdo que en los 90 se había implementado política de puertas abiertas. Porque IBM era muy jerárquica, imagínense, una empresa americana ultra jerárquica, mediados de los 90 venía con toda la cuestión todavía tayloriana. Empresa de puertas abiertas, vinieron los arquitectos, ¿qué hicieron? Volaron literalmente todas las puertas de todos los despachos. Buenísimo.
Buenísimo. Y ahora sí, vamos a tener jefes comprensivos, que nos charlen, que nos hablen. ¿Vieron la puerta de cristal? Seguían cerradas las puertas, porque es simbólico. No alcanza con que el arquitecto te saque la puerta. Podés tener puerta y podés estar al servicio de la gente. ¿Sí? ¿Por qué hoy es importante esto? Porque el líder es la persona más cercana que tenés para ofertarte esta experiencia dentro del trabajo. Para proveerte el salario emocional. El salario emocional no es algo que se pueda centralizar y ofertar de recursos humanos. El salario emocional se consigue en tu contexto cotidiano de trabajo y eso lo construye el líder. ¿Sí? ¿Saben cuál es la causa número 1 de insatisfacción en el trabajo? Ni el sueldo, ni el sueldo, ni el ámbito de trabajo, ni la silla que no es ergonómica. El jefe directo. Ese jefe directo. ¿Sí? La productividad, la satisfacción, la fidelización del talento depende por goleada del jefe directo. ¿Sí? Tanto que la gente no lo renuncia a la empresa, la renuncia al jefe. Entonces, si queremos trabajar en la fidelización y en esto de dar una experiencia al empleado para que luego en el mercado hable bien de la empresa y otra gente quiera trabajar, primero tengo que trabajar con los líderes. Si no, no hay posibilidad. Si tengo gente que maltrata, ¿qué voy a tener? Empleados maltratados que van a maltratar al cliente y van a hablar mal de la empresa en el mercado. Ahora, es muy difícil culturalmente cambiar esta concepción del jefe que entra solo, que tiene su despacho, que nadie lo moleste, el jefe está ocupado, te va a hablar cuando tiene un rato y lo ves una vez al mes. Estamos acostumbrados al poder formal. Y ahora las personas se habrán dado cuenta, la generación Y no respeta el poder formal. ¿Se dieron cuenta? Ya no respetan la autoridad, decimos indignados. Y yo, muy bien. ¿Por qué tengo que respetar un salame porque tiene un título? Y es lo que se cuestiona la generación Y. Yo no te voy a respetar simplemente porque alguien de arriba que desconozco te puso el título de gerente. La generación Y no tiene más respeto por la autoridad, exacto. No nos quejemos más. Pero sí respeta. ¿Qué respeta? Exacto. Respeta al profesional, respeta a la persona, respeta otros atributos que no vienen con el título. Ay. Entonces, ese es el problema. El liderazgo se gana. Es otorgado desde abajo, ¿sí? La jefatura, la gerencia, la dirección te la otorga alguien desde arriba. Y es un nombramiento, es instantáneo. El liderazgo se construye con los años. La generación Y no respeta más las autoridades. Respeta ¿a quiénes? A los líderes. A las personas que les despiertan respeto profesional y respeto personal. No alcanzan con saber y son un referente en un tema. Hay que también tener atributos personales a la altura de la generación Y. Y ahí sí, muchachos, estamos complicados. ¿Sí? Porque lo profesional, ¿dónde se desarrolla? En la universidad, para eso estamos acá. Pero todavía no hay lugar en donde desarrollar la parte emocional del liderazgo, ¿sí? Que tiene que ver con la empatía, el relacionamiento interpersonal, etc. Entonces vamos a la deriva. Y tenemos la suerte de tener un jefe copado y tenemos la suerte de tener un jefe que no reconoce una cara humana. ¿No? Que cuanto menos le hablas, mejor. El tipo se complica. Y no le llores. Nosotros mismos nos cuesta. ¿Alguna vez le lloró a algún colaborador? ¿Nos sentimos cómodos en esas circunstancias? Bueno, anda a dar una vueltita y cuando se te pase, charlamos del trabajo, no mezclemos. Ya está mezclado. No mezclamos porque lo charlamos. ¿Sí? Muy bien. Con lo cual, el verdadero poder es el servicio a hacer por los otros y para los otros. ¿Quién lo dijo? Peter Drucker. Michael Porter. Muy bien, los atentos al primer discurso de Papa Francisco. El verdadero poder es el servicio a hacer por los otros y para los otros. ¿Sí? Vieron que está de moda que llegó hasta el Vaticano. No es menor que este Papa esté en este momento del mundo también. Ahora, estas son las nuevas reglas del juego, las nuevas tendencias. Ahora, cuando decimos que el líder, el liderazgo de servicio, yo sé que la mayoría me la compra. Ahora, cuando digo que para trasladar esto a la realidad hay que dedicar el 80% de tu tiempo, 80% de tu tiempo, a estar con la gente, me dicen, bueno, ¿y cuándo querés que trabaje? Me dicen. Bueno, pero flaco, tu trabajo es ese, estar con la gente. ¿Ustedes se ven el 80% del tiempo sentados con sus colaboradores? Estar con la gente no es físicamente compartir una oficina. Es sentarme, enseñar, coachear, corregir, dar feedback, acompañar, consolar, motivar. ¿Y el 20% del tiempo?
Hacer presupuesto, planes, monitoreo, los informes, los indicadores, la reunión con mi jefe, ¿sí? Un coach de fútbol está el 80% del tiempo con sus jugadores. Y hay alguna razón. ¿Para qué va todos los días en entrenamiento? Digo, ¿para qué está todos los días en entrenamiento? ¿Para qué? Bueno, para estar con los jugadores, ¿sí? Con lo cual, el servicio también tiene que ver con el foco y el tiempo que le dedico a la gente. ¿Vieron que nos preocupa cuando los comerciales o los vendedores de nuestra empresa están mucho en la empresa? ¿Vieron que hay una, no? Están mucho en la empresa, me preocupo. ¿Dónde quiero que estén los vendedores? ¿En la calle tomando un café? ¿Dónde quiero que estén? Andá a la calle, le decimos. Hay que ser más específico con la gente hoy, ¿eh? No alcanza, ¿viste? Con la generación Y hay que ser más específico. Si los mandas a la calle te van a tomar un café a Starbucks. No, hay que ser más específico. Claro, con los clientes. Nos preocupa que un vendedor esté mucho en la oficina, ¿no? Y dicen, bueno, pero tengo que hacer los reportes de gasto, del viaje que hice. No me importa, lo haces a la noche en tu casa, andar con los clientes. Esto es lo mismo. Si yo veo un líder que nunca sale de la oficina, me preocupa. De la misma manera que un vendedor que no sale de la oficina y no está en la calle, entonces, ¿qué hay que decirle al líder? Anda a la calle. Y sigue, anda a la calle, con la gente. ¿Sí? Anda con la gente. ¿Eh? Muy bien. Nueva regla del juego. ¿Cómo las ven? Este silencio me preocupa. Complicado, porque tiene que ver con cambios culturales. Porque tiene que ver con romper paradigmas que tienen hace 100 años. Por eso nos cuesta. Verlo en la teoría, muy bien. Trasladarlo a la práctica, un poquitito más difícil, ¿sí? Ahora vamos a hacer como Felipe, que dice, he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda me avisan. Se va a poner peor, les aviso. Se va a poner peor. La generación Y va a seguir respetando la autoridad, va a seguir demandando otra cosa. O sea, va a ser peor de lo que es ahora, se los voy avisando. No va a ser mejor. Con lo cual es el momento ahora de arrancar y de construir nuevas herramientas, nuevas metodologías, nuevos enfoques, nuevos acercamientos a viejos problemas. El problema que tenemos hoy es que queremos motivar, entusiasmar, fidelizar a la nueva generación con prácticas que funcionaban hace 40, 50 años, ¿sí? Y hoy no funcionan más. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si vamos a jugar hay que arrancar ahora. Cuando digo ahora, en este minuto, ¿sí? Por eso voy a dejar a Gonzalo que les explique el cómo. ¿Qué hacen las empresas para fidelizar clientes? ¿Qué han hecho históricamente? Lo primero que hacen. Identificarlos, ¿no? Primero los identifican, que no siempre las empresas se han caracterizado por tener bien identificados a los clientes, y después que los identifican, ¿qué empiezan a hacer? Intentan conocerlos, intentan saber qué valoran, intentan saber si son todos iguales o hay algunos que tienen algunos rasgos en común. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que es más eficiente irle a los clientes con lo que están buscando que tirar un tiro, el mismo tiro, para todos los clientes de la misma manera. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando miramos los recursos humanos? Más o menos lo mismo. Entonces, eso es lo que está pasando hoy. Lo que comentaba Carolina, el concepto de fidelización del cliente, el pasaje al concepto de fidelización de personas, tiene que ver también con esto. ¿Ah? Entonces, la verdad, todas las aristas que dejó abiertas Carolina y que tienen el trasfondo esta necesidad de fidelizar clientes, hoy no podemos pensar que vamos a poder fidelizar a clientes con una herramienta tecnológica, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar en conceptos mucho más amplios que tienen muchas aristas abiertas. Tienen que ver con temas de clima, tienen que ver con temas de liderazgo, tienen que ver con temas de tener la información para poder gestionar en base a hechos y no en base a conjeturas o intuición o teorías que se pusieron de moda en algún momento hace muchos años atrás y que a veces no están actualizadas o no son aplicables a las empresas donde trabajamos, ¿no? Todo eso está pasando hoy. Es difícil venir con una solución que resuelva un problema de fidelización de las personas. Es difícil, es hasta increíble. Sin embargo, es típico cuando uno está en una charla en la empresa, que siempre hay una solución para los problemas que vive la empresa. No, tenemos que, porque todos los jefes no los podemos cambiar de un día para el otro, y son los que están. Y son probablemente los que toman las decisiones de cómo los que terminan gestionando los recursos que tenemos. Entonces, tenemos restricciones como para poder llevar a la práctica todo lo que como especialistas en recursos humanos nos gustaría hacer en las organizaciones en las que trabajamos. Restricciones del estilo,
las personas son las que están, y a veces no hay la posibilidad real de tener desvinculaciones en las empresas como nos gustaría muchas veces. Pasan los jefes, pasan los mandos medios, pasan en los niveles técnicos, ¿no? Eso pasa, es verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer con las restricciones que tenemos? Es hoy lo que están viendo las empresas, y pasa acá y pasa en otras partes del mundo. ¿Quién ha escuchado el concepto de Big Data? De los 4 que levantamos la mano, partiendo de la base de que hay muchos más que saben pero no levantaron la mano porque no quisieron, digamos. ¿Cuántos han escuchado de la aplicación de Big Data o Analytics a la gestión de recursos humanos? Bueno. Entonces el objetivo, o sea, lo que pretendo que cuando salgan de aquí se lleven es, los que no levantaron la mano, entender el concepto de Big Data, entender el concepto de Analytics, entender el concepto de cómo aplicar esto como una de las herramientas a la gestión de recursos humanos. Y 4, me voy a animar, saber por dónde empezar si quisieran hacerlo en sus organizaciones. ¿Está bien? ¿Soluciona esto todas las nuevas reglas de juego que comentaba Carolina? No. ¿Ayuda? Sí. ¿No? Si nos da el tiempo, y luego quizás durante las preguntas, prefiero ahora focalizarme en esta charla y después algunos temas abiertos o consultas que seguramente hayan surgido. Hay profundidad en algunas otras herramientas más vinculadas a temas de fidelización, que ya hay, por suerte, nuestros amigos de las tecnologías de la información nos vienen ayudando mucho en darnos herramientas para poder gestionar muchos de los desafíos que tenemos. Así que por ahí capaz que después me meto más adelante. Bueno, entonces, definición rápida. Big Data es un concepto. Big Data es un concepto que lo que intenta es, de una manera bastante fácil y sencilla, representar el fenómeno que estamos viviendo, que tenemos mucho dato, mucho dato. Iba a decir mucha información, mucho dato. Aumentado el volumen de los datos que manejamos, ha aumentado el caudal, es decir, cada vez hay más, y ha aumentado la heterogeneidad de los datos que hoy manejamos. ¿Qué fotos, qué imágenes, qué datos en distintos formatos, en distintas estructuras, en distintos programas de soporte? O sea, más heterogéneo, más volumen, más caudal. Lo único que podemos pensar es que eso va a seguir creciendo. O sea, cualquier estadística que uno mire es espeluznante porque son multiplicaciones. Estamos multiplicando por 5, por 10. Todo esto crece a velocidades enormes y el 90% de los datos que hoy se manejan es probable que hayan surgido en los últimos 2 años. O sea, la verdad que es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que es difícil de manejar, es difícil de gestionar. Y hoy lo que se está viendo es que, si bien los datos van creciendo a ritmos exponenciales, la capacidad que nosotros tenemos o que tienen las organizaciones de ejecutar, de gestionar en base a esa información, es mucho más limitada. Entonces hay una brecha entre la información y los datos que se van generando y la capacidad que tienen las organizaciones hoy de poder utilizarlos para gestionar. Es como que vamos siempre por atrás. Y la sensación es que cada vez, en lugar de estar más cerca, estamos más lejos. Y esa sensación que tienen las empresas de que tienen mucha información útil que les gustaría aprovechar, pero a veces no saben cómo. Y eso es lo que está viviendo el mundo hoy. Entonces, inteligencia analítica o analytics, primo hermano de Big Data, es una respuesta natural a el desarrollo de herramientas que permitan utilizar mejor todo este volumen de datos. O sea que Analytics no es lo mismo que Big Data. Big Data es la denominación general del fenómeno, llamémosle. Analytics es lo que las empresas han empezado a hacer para aprovechar toda esa información, todos esos datos que hoy existen en las empresas, adentro de las empresas y fuera de las empresas. ¿Hasta ahí vamos? A ver, esto no es una moda que va a venir, o sea, esto ya está sucediendo. Esto está sucediendo.
Yo traje algunas portadas de diarios, pero, digamos, esto que puse acá es un llamado a licitación en el Ministerio del Interior, digamos, Uruguay. ¿Para qué? Bueno, para predecir cuándo son las horas de una herramienta informática. A ver, voy a leer, de acá no veo. Llamado a firmas consultoras a presentar expresiones de interés para integrar la lista corta para la adquisición de una herramienta informática que permita predecir horarios y lugares con mayor riesgo delictivo. ¿Ah? DGI, BPS, herramientas informáticas que ya están en uso. ¿Ah? No es casualidad que a alguien lo llamen para ver, bueno, sus ingresos, etcétera. O sea, eso es inteligencia analítica. ¿Por qué? Porque hay información, porque hay herramientas que ahora permitan segmentar por determinados patrones y características de las personas que normalmente defraudan o no pagan o no cumplen con los pagos de impuestos. ¿Cuáles son las características que tienen en común? Y bueno, si esas son las características en común, lo que es probable que suceda es que todos los que tengan las mismas características tengan el mismo comportamiento. Si quiero que no tengan el mismo comportamiento, lo que voy a tener que hacer es hacer algo al respecto, como DGI, que es una llamada, una invitación a presentar la información, etcétera, etcétera. Está pasando. Bancos, mutualistas, están usando esto para mejorar la efectividad de sus campañas. ¿Bien? ¿Seguimos? A ver, acá puse algunos sectores en donde esto ya se está utilizando. Se está utilizando en Uruguay. ¿Ah? Mutualismo. ¿Cómo mejorar el ratio de retención de socios en el corralito? Estamos ahora en el corralito, creo que termina este viernes, ¿ah? Para poder cambiarse de institución. Bancos. ¿Cómo mejorar la eficiencia de las campañas de nuevos clientes? ¿Ah? Nuevos clientes que quiero hacerle venta cruzada. Clientes que tengo, tienen tarjeta pero no tienen cuenta corriente. Diseñé una cuenta corriente espectacular, voy a ofrecerla. Algunos de ustedes deben haber recibido más de una vez una llamadita de una tarjeta de crédito o de algún banco ofreciéndole seguros. Ahora, no necesariamente, o muchas veces, ustedes sienten que reciben llamadas que no deberían recibir. Que lo que le están ofreciendo, la verdad, no se parece en nada a lo que ustedes están necesitando. Y usted tiene la sensación de que están llamando al voleo. O sea, ustedes tienen la sensación, muchas veces, que el banco que dispone de sus datos no los está utilizando para darle a ustedes lo que ustedes necesitan. Y otros que sí. Otros que antes de que ustedes pidan la ampliación de la tarjeta, los llamaron para ofrecérselo. Alguien que antes de que ustedes estén pensando dónde me gustaría ir de vacaciones, reciben un folleto con promociones para los lugares que efectivamente usted valora. Y se siente la diferencia. Y eso tiene que ver con fidelización del cliente, ¿no? Si ustedes ven que las empresas en las que ustedes compran servicios sienten que están un paso adelante de ustedes y están anticipando sus necesidades, eso fideliza, eso mejora la experiencia, ¿verdad? Lo que está por detrás de eso es analytics. No es casualidad cuando sucede. Casualidad puede pasar si en el voleo ustedes eran el indicado. ¿Ah? Entonces hoy Analytics se está utilizando para eso, en los bancos, en los retailers. Digamos, ¿a cuántos reciben esa revistita con promociones, no sé, con los mailings, ¿no? Bueno, algunos reciben eso y así como viene va a la basura, ¿no? Y otros, efectivamente, lo utilizan como una herramienta y de ahí toman decisiones de compra. Bueno, ¿cuán eficiente está siendo eso como una herramienta y el costo de inversión de todo eso? Por detrás puede o no tener Analytics. Sector público, ¿cómo mejorar la eficiencia de las acciones de fiscalización mediante el entendimiento del comportamiento de pago o de evasión de los clientes? Educación, ¿cómo mejorar la eficiencia de la inversión para mejorar la calidad de la enseñanza? A ver, y mucho más. O sea, son algunas de las preguntas. ¿Ah? Lo que quiero es tratar de entender con ustedes cómo es la lógica que está por detrás del proceso de Analytics. ¿Ah? Vimos Big Data, vimos el concepto de Analytics, por qué surgió, vimos algunos lugares donde ya se está usando.
Y ahora quiero que entiendan el proceso de cómo es esto. Lo primero es el desafío, el problema que queremos resolver, el caso de negocio. Acá, por ejemplo, puse uno, ¿cómo mejorar el ratio de retención de socios en el corralito? Entonces, ese es el problema planteado. ¿El problema planteado por quién? Por la dirección. Gerente general, CEO, el directorio. A ver, esto es importante, tenemos potencial fuga de clientes en este mes, pongamos la batería para retener, no fidelizar, retener a la mayor cantidad de socios posibles. O mejor dicho, que nos interese. Capaz que algunos, si podemos aprovechar la volada para invitar, no le hacemos la llamadita. Entonces, ¿qué es lo que primero que hacemos? Bueno, ese es el problema. ¿Qué datos tenemos? Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué datos tenemos? Eso siempre es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos pensando en Analytics. En este caso sería, bueno, ¿qué datos tenemos de las personas que se fueron el febrero del año pasado? Datos demográficos, datos de uso de los servicios. Datos que tenemos, que de repente podemos cruzar con quejas. Y después, en algunos sobre los que tomamos acciones y finalmente no se fueron. Es decir, podemos tener clientes que querían irse, pero luego los convencimos con determinadas acciones. Podemos tener registradas las acciones o no. Ahora, si tenemos registradas las acciones, si tenemos datos cuantitativos de las características de las distintas poblaciones, desde edad hasta antigüedad, hasta gustos, hasta entorno familiar, hasta nivel socioeconómico, lo que se les ocurra, de qué si estudiaban en la universidad o no, qué universidad, si era la ORT, si era la Universidad de la República, todo lo que tengamos puede llegar a ayudar. Lo primero es qué datos tenemos. Segundo, tratar de analizar patrones de comportamiento. De todas estas variables de datos que tenemos, empezar a jugar con los datos, con modelos matemáticos, estadísticos. Acá entra el corazón de la numerología, hasta acá. Es qué relaciones o patrones podemos identificar que puedan predecir lo que sucedió. Y por ende, predecir lo que va a pasar frente a situaciones similares. Si nosotros logramos entender cuáles fueron la combinación de variables más relevantes que incidieron en las cosas que ocurrieron, vamos a poder predecir lo que va a suceder frente a la misma realidad. Y vamos a poder incidir entonces, si queremos que no ocurra lo mismo, con acciones específicas para revertir eso. Con lo cual, lo siguiente es definir cuáles son esas acciones, definir cuáles son esas políticas y evaluar, aprender y el ciclo continúa. Esto pasa siempre, este proceso. ¿Qué pasa si llevamos esto a la lógica de lo que estamos hoy acá, recursos humanos? Preguntas, yo puse algunas. ¿Existe algún patrón en las personas que dejan la empresa y en los que mejor o peor desempeñan? ¿Existe cómo y cuánto incide la política de beneficios que tiene la empresa en el desempeño de las personas o en el ratio de rotación? Algunas preguntas que pueden estar en la cabeza en un directorio o en una gerencia general o en un equipo de management. Un ratio de rotación del 20%, del 30%. Está arriba de la mesa. Bueno, ¿quiénes son los que se van? Hoy, muchas veces lo que tenemos como información son los datos de egresos. Se van los más jóvenes, se van los más viejos, se van los que tienen determinadas características. Y a veces se tiene esa información y es una información que ayuda. Ahora, pero no necesariamente es explicativa del por qué. A veces hay esta información de las entrevistas de salida, donde se hacen determinadas preguntas que a veces si están adecuadamente registradas pueden ser un insumo más. A veces hay que sacarle el IVA a lo que uno a veces recoge de este tipo de encuestas, pero son todos datos que sirven. ¿Cómo está incidiendo la capacitación en el desempeño y en la carrera de las personas? ¿Qué patrones se identifican en quienes gestionan los clientes más satisfechos? ¿Cómo incide la relación con el jefe en el desempeño y en la tasa de rotación? A ver, todas estas preguntas hoy nos las hacemos y hoy tienen respuesta. Yo estoy seguro
que ustedes en su organización hacen estas preguntas y hoy tienen una respuesta. Ahora, probablemente no sea la misma si comparan las respuestas del gerente general con el gerente de recursos humanos, con el gerente de operaciones, con el gerente de finanzas, y mucho menos con la persona que hace 3 meses que entró. Entonces, de lo que se trata acá no es ni de cambiar las preguntas, ni de cambiar las respuestas. De lo que se trata acá es de tener una herramienta que nos permita tener información con veracidad cuantitativa que nos permita basar decisiones en hechos y no en conjeturas. Muchas veces quienes están en el negocio de la selección o quienes leen currículum, ustedes ven, hay cosas que no gustan, ¿no? O sea, ¿qué cosas no gustan cuando uno lee un currículum? Y no gusta que la persona no tenga nada de experiencia o una experiencia muy similar a lo que se está pidiendo. En general, eso no gusta. ¿Qué otra cosa no gusta? Que la persona cambie muchas veces de trabajo. Y tampoco gusta mucho que haya estado en los últimos 5 meses sin trabajo. Esas 3 cosas, en general, son... Bueno, muchas empresas que estudian estos temas en otros países demuestran que no necesariamente esas 3 características son adecuados predictores del nivel de desempeño de muchas de las personas, por ejemplo, que tienen foco con relación con el cliente directo. Sino que hay otros aspectos que son mucho más relevantes, como por ejemplo el nivel académico, ciertas características, rasgos de personalidad. A veces el mejor predictor del desempeño de una persona ni siquiera es la persona, sino su jefe. Entonces no pongamos todas las baterías en los procesos de reclutamiento de personas para determinadas posiciones y en realidad el determinante del desempeño es el jefe. O sea, preocupémonos por el jefe. Digo, para empezar a plantearse algunos temas. Entonces, el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso. ¿Cuál es el desafío o el problema que queremos resolver? ¿Cómo reducir, por ejemplo, acá puse uno, cómo reducir la rotación de las personas menores a 35 años en un call center? No sé, por llamarlo de alguna manera. Puse 35 porque me imagino que son los que más rotan, digamos, ¿no? Podría haber puesto 30 y además. Entonces, lo primero, ¿qué datos tengo? Segundo, ¿qué patrones tienen las personas que se van? ¿Qué relaciones se pueden encontrar con los datos que tengo? Que a veces no se encuentra ninguna. Podría no encontrarse ninguna razonable, ¿no? Y hay que seguir buscando, ¿no? Pero a veces sí, a veces podemos encontrar, por ejemplo, que las personas que terminan yéndose con más probabilidad son personas que o vienen del interior, o vienen de Montevideo, o tienen determinado nivel de estudios, o determinado nivel socioeconómico, o personas que por ahí tienen hermanos o no tienen hermanos, en fin, relaciones que en principio uno podría no ver con una relación causa-efecto, cuando se combinan, uno puede hallar algunas combinaciones que abren pistas nuevas que vale la pena indagar. Políticas, acciones, ¿no? Ejemplo, cambios en el perfil de contratación. En lugar de determinados procesos de contratación, cuando identifico cuáles son los verdaderos elementos que yo tengo que considerar con este objetivo, quizás tenga que cambiar las técnicas que estoy utilizando, quizás pueda reducir el número de entrevistas, quizás pueda ya descartar algún tipo de candidatos, puedo cortar la cantidad de entrevistas, el tiempo de los test. ¿Cuánto cuesta esto? En un call center, ¿cuánto uno puede ahorrar con decisiones de este estilo? Si con eso yo además logro mejorar la rotación, porque esas personas además van a permanecer más tiempo en la compañía, reduzco la cantidad de nuevas contrataciones. O sea que me elimino la necesidad de nuevas búsquedas. Pero además reduzco los costos de no calidad de estar pagándole el sueldo a una persona durante 5 meses, 6 meses, que así como viene, se fue. Todo eso que invertí en términos de horas de coaching, que son horas caras, como horas de gerente, horas de
de capacitación y los sueldos que estuve pagando, porque una persona que entra no es 100% productiva desde el primer mes, sino que está, digamos que en promedio, en el mejor de los casos, 6 meses recibiendo la mitad del sueldo sin aportarle nada a la organización. Todo eso se va. ¿Cuánto cuesta eso? De repente son 4 sueldos, 5 sueldos si uno identifica esto. ¿Ah? Imagínense esto entonces, lo que puede ser los beneficios o el ahorro de costos que puede generar las organizaciones que tienen mucha rotación. Pero tengo un ejemplo. ¿Ah? Entonces, esto es lo que se está viniendo y esto está pasando. Entonces, ¿qué mejoras de procesos podríamos esperar en selección? Clarísimas. Apuntar mejor en los procesos de reclutamiento, tanto la definición de perfil como de los test. ¿Ah? En retención, ¿ah? Encontrar patrones y trabajar a partir de estos patrones para que la retención debería bajar por 2 vías. Por las vías de mejorar la contratación, o sea, tener una entrada más selectiva desde el punto de vista de la lógica del funcionamiento del negocio de nuestra organización, una vez que la entendemos bien. Y por otra vía, por la vía de las acciones que son más valoradas por la gente que se va y no queremos que se vaya, ¿verdad? Porque va a haber gente que sí es sano y es bueno que cada tanto vaya permitiendo la renovación, ¿verdad? ¿Qué más? Staff planning. Si miramos el negocio de la empresa a 5 años o a 10 años, ¿dónde va a estar ese negocio? ¿Qué capacidades son las que van a ser necesarias de aquí a 5 o 10 años? ¿Qué decisiones tenemos que tomar ahora entonces en términos de contratación de personas, a nivel de perfiles, a nivel de cantidad, para poder asegurarnos de que en 10 años vamos a tener un gerente preparado como queremos para un negocio que puede ser distinto o puede ser el mismo? Si hoy miramos muchas de las empresas públicas, estoy hablando y de la Administración Central, estoy hablando de ANCAP, estoy hablando de UTE, estoy hablando de Antel, estoy hablando de OCE, de la Administración Central, uno puede ver, si analiza la demografía, entre los 40 y 50 años, entre 40 y 50 años, es más, 36 y 50 años, vacíos. ¿Ah? Tenemos una población a nivel de jefaturas y gerentes entre los 50 y los 60, mucha gente nueva que ha entrado en los últimos tiempos y que tiene en realidad menos de 30 años, y en el medio, poca cosa. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa cuando uno proyecta estas cosas? ¿A quiénes van a ser mis gerentes dentro de 10 años? ¿Estamos tomando hoy las medidas necesarias? ¿Quiénes van a ser mis mandos medios dentro de 10 años? ¿Ah? ¿Qué tengo que estar seleccionando hoy en función de los patrones de salida, en función de los patrones de desempeño, en función de los distintos patrones que fuimos identificando? ¿Qué decisiones tengo que tomar ahora y qué ajustes tengo que hacer ahora en mis políticas, pensando en lo que va a suceder en la empresa de aquí a X años? Beneficios. Políticas de beneficios. Hoy hablamos todos de beneficios flexibles. La lógica de como todos somos distintos, tenemos que darle a las personas lo que quieren. Muy fácil. Pero después lo que tenemos son políticas de recursos humanos donde tenemos capacidad limitada para ver qué podemos hacer ahí. ¿Qué es lo que más se valora? Podemos hacer cosas focalizadas. Ahora después en las preguntas, si surge este tema, quería contarles algunos temas que se están haciendo en este sentido. Y lo mismo en desarrollo, ¿no? En lo que es capacitación. Claramente la capacitación siempre está ahí entre las variables que son predictoras de cosas que suceden en la organización, desde la retención, desde el desempeño, etcétera. Bueno, ¿estamos apuntando bien los tiros en lo que estamos haciendo? ¿Qué aprendimos? ¿Dónde es más efectivo la inversión en capacitación? ¿Y dónde no? ¿Dónde estamos tirando de repente la plata o dándole cosas al empleado que la empresa no se está beneficiando? ¿Ah? O sea que, en realidad, y podemos poner algunas cosas más, se ve claramente que aquí hay negocio en trabajar en esto. Finalmente quería terminar con 2 conceptos. Uno es, bueno, ¿y por dónde empezamos? ¿Esto es para empresas chicas? ¿Esto es para empresas grandes? ¿Se puede hacer en Uruguay? ¿O esto es, no, lo está haciendo, son de ese tipo de cosas? Porque esa es la pregunta típica, me adelanto en realidad. Así que quería hacer un comentario. Esto
digamos que tiene que haber un porte mínimo, porque si no, no tiene sentido. Pero cuando hablamos de porte mínimo, hablamos de empresas de 300 personas para arriba, 200 personas para arriba, ¿no? Que, a ver, pueden ser también un poco más chicas y pueden utilizarse estos conceptos a esa escala, ¿no? Con herramientas pensadas para esa escala, ¿no? Pero en general esto tiene más impacto a nivel costo-beneficio cuando hablamos de empresas con cierto porte, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar? Caso de negocio, ¿no? Caso de negocios, que no tiene que ser un business case, ¿no? O sea, es lo que le decía, ¿cuál es el problema que tenemos que resolver? Es una hoja, ¿no? Cuando nosotros tenemos el caso de negocio, y a veces lo que pasa con Analytics, uno tiene la sensación, o a veces la manera que se presenta, de que esto es como un equipo que está entre cuatro paredes, todos técnicos, viendo con computadores enormes o pantallitas, ¿no? Y viendo permanentemente relaciones y encontrando pistas, ¿no? De por acá, totalmente abstraídos de un problema de negocio. Esa realidad, eso sí, no sirve para nada. O sea, puede servir en determinadas funciones de inteligencia donde el problema surge de ahí. Digamos, en la vida real, lo que manejamos, lo primero tiene que ser entender el problema, definir un problema, un desafío a resolver. Ahí debería empezar el partido. Y no estar unos técnicos viendo relaciones y correlaciones para ver, bueno, logré predecir el uso del café, la gente lo usa de mañana y la verdad de tarde. No, o sea, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Eso es lo primero. Y que todo el esfuerzo que tengamos es, veamos qué datos tenemos en relación con el problema que queremos resolver, internos, externos, y no necesariamente directamente relacionados, para sobre eso trabajar. Datos. Los datos hay que limpiarlos. A veces tenemos datos que están desactualizados, no está el nombre, no está, o el nombre estaba, en algunos lados está, la cédula no está, a veces está esto, a veces, o sea, limpieza de datos, ¿ah? Mejoramiento de datos, incorporación de datos que no tenemos. Acá es tercera etapa, donde entran los técnicos, ¿ah? El estadístico, el matemático, ¿ah? El que encuentra a partir de los datos, busca y genera modelos predictivos. Esa etapa es la de explicar qué pasó. Luego viene la etapa de qué va a pasar. O sea, teniendo claro qué fue lo que generó lo que sucedió, bueno, ahora pensemos, si no hacemos nada, ¿qué es lo que va a pasar? Para finalmente decir, bueno, ¿cómo hago para que lo que vaya a pasar poder incidir sobre lo que va a pasar? ¿Ah? Ese es el proceso normal que tiene esto. ¿Qué se necesita para empezar a trabajar en esto? ¿Cuáles son las capacidades que se necesitan? Buenas noticias. A ver, gerentes, Pensar. Gerentes tienen todas las compañías, ¿verdad? Dueños o directores tienen todas las compañías. Esa es la parte fácil, digamos, ¿no? O sea, esa está siempre. ¿Ah? ¿Qué más? Ese gerente o ese directivo tiene que ver en esto una oportunidad de negocio, una oportunidad de mejora de la performance en un problema de negocio determinado. ¿Ah? Tiene que verlo y tiene que tener la iniciativa y el sponsoreo para llevar esto adelante. Ahí es donde estamos un poco a veces más complicados, ¿no? Pero eso es importante y la figura está. Ese va a tener siempre alguien que sabe más del tema. O sea, si es un tema de recursos humanos, seguramente sea alguien vinculado a recursos humanos. Ese siempre, en general, está. O si no, es el propio gerente que cumple, si la empresa es más chica, las dos funciones, ¿no? Este sí es el que no está, ¿no? El analista, el estadístico, el tuerca de los números, ¿no? Esto están pocas organizaciones, pero esto es el servicio que les dan las consultoras, ¿no? O sea que podrán tener su técnico cuando ya se hacen adictos y ven esto como herramienta, entonces el costo-beneficio, pero al principio prueben con el servicio que les va a dar una consultora. Y un analista de TI, alguien que sepa cómo están los datos, las aplicaciones, que conozca la arquitectura. Esto a nivel de capacidades es lo que se necesita. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? A veces el que quiere comprar la tecnología es el de tecnología y no el manager, ¿ah?
Entonces, claro, cuando este es un proyecto que nace de tecnología, entonces ahí ya se empieza a parecer a estos proyectos de están los de tecnología, implantaron la herramienta, está ahí, hacen relaciones, presentan, y ahí va como muriendo a veces. Salvo que algún gerente, a veces comercial, se enganche y entonces llegue a algo. Pero si las cosas nacen por tecnología, tenemos problemas. Lo ideal es que nazca de arriba, que se empiece de a poco y que se involucre, ahí sí, tecnología. ¿Ah? Hay que empezar de a poco, hay muchas herramientas que pueden funcionar. En etapas primitivas, acá la evolución natural es muy difícil que una empresa que no está acostumbrada a analizar su gestión de manera periódica, con información por excepción, ya se meta en el mundo de Analytics. ¿Ah? Ahora, empresas que ya pasaron por la etapa de tener instancias de reporting mensual, donde los ejecutivos analicen los números, donde utilicen cubos para abrir la información, de ver lo que está pasando y ya tengan el hábito de ver información para basar sus decisiones, ahí es donde suele haber terreno fértil para empezar a dar un paso más y decir, bueno, esto que han sido la manera en la que venimos gestionando y que hace 2 o 3 años tenemos un diagnóstico más o menos claro, pero en definitiva no le estamos encontrando la vuelta, es donde pueden haber oportunidades para trabajar con un nivel más de sofisticación y ahí es donde empiezan a haber algunas de estas herramientas. Yo puse algunas acá, muy conocidas, SAS, Stata, SPSS, son paquetes básicamente estadísticos que permiten trabajar en esto. ¿Ah? Pero digamos, primer paso, de a poco, un piloto, que ese piloto entienda que tiene un costo-beneficio. No hay que comprar esto. El primer ejercicio lo pueden hacer con alguna firma como un servicio y después, si les gusta, van viendo qué incorporan, qué no incorporan. Yo creo que esa es la manera más indicada de avanzar. 2 ideas más. Siempre me gusta, para ver cómo están las cosas en Uruguay, más allá de lo que uno pueda recurrir al informe de competitividad de World Economic Forum que hizo la ORT el año pasado. Siempre hay 2 o 3 preguntitas que te ayudan a ver cómo está el tema en Uruguay. Eso se los recomiendo siempre. Acá encontré 2 o 3. Una dice, ¿en qué medida las empresas adoptan nuevas tecnologías? Y acá se ve, acá muestra la evolución por año y muestra el comparativo con algunos países que elegí. Elegí los 2 que están mejor rankeados en el ranking, que son Suecia y Islandia. Y después siempre nos comparamos con los vecinos, ¿no? Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. Argentina, para darnos un poco de ánimo. Perdón. Pero lo que vemos la verdad, la tendencia no es muy alentadora en cuanto a la adopción de tecnologías en Uruguay. Y bueno, siempre estamos un poquito por debajo de Chile, Brasil, estamos en el lugar 92. ¿Ah? O sea que lo que muchos percibimos en la realidad tiene constatación empírica, digamos. Es probable. Lo importante es que estos datos son encuestas a empresarios por muestreo en todas las organizaciones, tienen un sistema, la verdad, que está bastante bueno, y son percepciones. Muchas veces, cuando le preguntan al empresario, el empresario está revirado y lo que quiere es hacer una protesta, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es lo que refleja ese número, ¿no? ¿En qué medida las empresas utilizan herramientas y técnicas de marketing sofisticadas? Y acá estamos en la cola, nosotros, lugar 74, y bueno, medio ahí en los últimos 2 años, sin mucha evolución. Y la última, ¿en qué medida las compañías tienen capacidad para innovar? Entonces acá lo quise ver el medio vaso lleno, que es que, bueno, aparentemente acá, tanto Uruguay como Argentina, tuvimos un repunte en el último año, con lo cual hay una cuota de esperanza aquí.